Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este martes 7 de marzo del año 2023 y usted sintoniza en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la radio del sur de Miami, territorio Éxitos. También nos puede escuchar usted por la aplicación Actualidad Media Group, que usted descarga gratuitamente en su celular. Y si entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Y recibo el saludo de Juan Bautista González, una Caracas donde el sol vino a trabajar. Amaneció poeta el señor González. Carmen María Figuera, también desde Caracas, con la misericordia del Señor. Amén. Nancy Teresa Herrera en Valencia, Venezuela. Chere Ramos Graterol, también en Caracas, nos desea un buen día para todos. Gracias pues por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel. Buenos días a todos. Martes, qué maravilla. Se acerca el fin de la semana. No, chica. ¡Qué optimismo! Hay gente exagerada y tú. Yo. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Buenos días a todos. Mariel Sofía Rodríguez en Madrid está en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días desde Madrid a todos los oyentes y a todo el equipo. Un gran saludo. Jesús Carreño está en la edición y montaje y Daniel Patiño está en los controles. Buenos días, Daniel. Buenos días, César y amigos en Conexión Radio. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Rufino. Felicitaciones a todos los rufinos y rufinas. Y es el día de Santa Perpetua. Felicitaciones a las perpetuas. Perpetuo no conozco ninguno. Bueno, Perpetua es la Virgen, ¿no? La Virgen del Perpetuo Socorro. Y en el calendario astrológico de Enrico Mariani, a las 7:40 de la mañana tuvimos el plenilunio. La luna anoche estaba realmente bellísima, bellísima, bellísima. De manera pues que la luna ya empezó su proceso de mengua, sigue hermosa, radiante, inmensa, pero comenzó su proceso de mengua y lo hizo con la luna en Virgo. La luna de Virgo es la luna en la que usted puede ponerse fastidiosa o fastidioso porque es la luna del detalle, es la luna de la minucia, es la luna para limpiar, ordenar y poner cada cosa en su sitio, cada cosa en su lugar. Ideal para un proceso de desintoxicación corporal. Buena para que usted vaya al médico y también para que vaya al odontólogo. Y si es la luna para limpiar y ordenar, es la luna en la que usted va a encontrar lo que se le ha perdido. Resumiendo, luna menguante en Virgo, sol en Piscis, cuando nos amanece este martes 7 de marzo del año 2023. Para el día de hoy, continuando con nuestros foros de esta semana con relación a las mujeres, ya que mañana, miércoles 8, es el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer. Nuestro foro de hoy va a ser muy interesante porque lo vamos a dedicar a mujeres y política. Por primera vez en la historia, todos los parlamentos del mundo cuentan con al menos una mujer entre sus miembros. Y vamos a contar con la participación de una mujer que fue parlamentaria durante muchos años allá en Venezuela. Es una magnífica escritora y cronista y analista política. Es la señora Paulina Gamus. Nos va a promete, además una conversadora deliciosa. Y la vamos a acompañar con la doctora Paula Bautista de Alemán. Ella es doctora en ciencias políticas. Además de ser profesora universitaria y es vicepresidente nacional de formación del Partido Primero Justicia. Y además de eso es madre de 3 niños, es esposa, lleva a los niños a la escuela. Creo que la entrevista con Paola debe ser cómo administra su tiempo, ¿no? Para que le rinda para tanto. Además de eso, tendremos entrevistas en Kiev
para ponernos al tanto de la situación luego de la caída de Bakhmut. Vamos en Washington a conversar con Rafael Bernal de The Hill. Un grupo bipartidista de senadores presentará un nuevo proyecto de ley sobre seguridad ferroviaria tras el accidente en Ohio. En Caracas vamos a conversar con Gilberto Morillo, quien fuera gerente de planificación de PDVSA. Las exportaciones de PDVSA cayeron 8% en el pasado mes de febrero. También vamos a conversar con el abogado Ángel Martínez, experto en planificación sucesoral aquí en Miami. En Ciudad de México vamos a conversar con Verónica Méndez. El FBI denuncia el secuestro de 4 estadounidenses en el norte de México, en Matamoros. Y vamos a conversar también con Ángela de Souza y Vanessa Gallardo. Ellas son coaches y con ellas vamos a hablar del empoderamiento de la mujer a través del coaching. Esto haciendo hincapié, pues, como les decía, en el tema de la mujer. Cuando repasamos del año 321 de nuestra era, el emperador romano Constantino cambia el día venerable del sol al domingo en lugar del sábado de la tradición judía. El 7 de marzo de 1876, Alexander Graham Bell obtiene la patente del teléfono y, más recientemente, el 11 de junio del 2002, la Cámara de Representantes aquí en Estados Unidos publica la resolución 269, donde se reconoce a Antonio Meucci, el italiano, como el inventor del teléfono en lugar de Graham Bell. Cuando yo era niño me dijeron que Graham Bell había inventado el teléfono, no, lo inventó fue Meucci. En el 7 de marzo de 1912, Roald Amundsen anuncia que ha descubierto el Polo Sur, la Antártida. El 7 de marzo de 1916 se funda la BMW. El 7 de marzo de 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, los aliados toman el puente de Remagen, el último puente sobre el río Rin. Ya estaban prácticamente a las puertas de Berlín. Esta fecha es importante. El 7 de marzo de 1965 en Selma, Alabama, un grupo de más de 600 manifestantes pacíficos marchan para cruzar el puente de Edmund Pettus, encabezados por John Lewis y Josiah Williams, con la intención de denunciar la falta de derechos electorales en el estado y demandar el voto para las personas de raza negra. La Policía Estatal de Alabama carga contra los manifestantes, dando pie a una brutal confrontación que pasaría a conocerse como el Domingo Sangriento. Las retransmisiones y las fotografías que dieron fe de la absurda crueldad del sur segregacionista contribuyeron a que se aprobara la Ley del Derecho al Voto en 1965. El 7 de marzo de 1989, Irán rompe relaciones diplomáticas con la Gran Bretaña debido a la novela Los versos satánicos de Salman Rushdie. Ahí viene la orden de asesinarlo y hasta el sol de hoy, pues el señor Rushdie ha sido atacado. Ya más recientemente, el 7 de marzo del año 2019, a las 4:55 de la tarde se produce el apagón eléctrico más grande en la historia de Venezuela, causado por una falla en la central hidroeléctrica Simón Bolívar, que afectó al sector eléctrico nacional por 8 días, dejando al país sin luz más de una semana. Y el 7 de marzo del año 2021, con motivo del inicio de la Copa Libertadores femenina y de antesala al Día de la Mujer, la CONMEBOL definió al 7 de marzo oficialmente como el Día del Fútbol Femenino en Sudamérica. El 7 de marzo del año 1274, en plena Edad Media, murió Tomás de Aquino, el escritor, filósofo y teólogo italiano dominico. El 7 de marzo de 1921 nació Alejandro Otero, uno de los artistas plásticos venezolanos más importantes. El 7 de marzo de 1906 nació Alejandro García Caturla. García Caturla es uno de los
grandes, de los primeros compositores de música académica de Cuba. Eso que escuchamos al fondo es el arreglo grande para orquesta sinfónica de 3 danzas cubanas. Él hizo música académica, pero con una inspiración muy directa de la música popular y negra cubana, sobre todo la música yoruba. Y se metía mucho en el tema popular. Uno de sus composiciones dice: yo no quiero juego con tu marido, por ejemplo, o La Viciosa. Él era abogado y tuvo que suspender su dedicación a la música porque la música no le daba para vivir. Entonces ejerció como abogado litigante y después fue juez. Y cuando tenía 34 años apenas fue asesinado. Lo asesinó el hombre que iba a juzgar él ese mismo día. ¿Qué tal? El 7 de marzo de 1932 nació nada menos y nada más que doña Lola Beltrán. Qué voz la que tenía la señora Lola Beltrán. Y el 7 de marzo de 1975, el señor David Bowie publicó su 9º álbum de estudio con el título Young Americans, y allí incluyó una canción que fue coescrita por Carlos Alomar y John Lennon, Fame con David Bowie. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM y ya son las 9:13 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. En el ABC de Madrid, en el día de hoy, hay un título que me llama la atención: Cumbre de Caciques en el 10º aniversario de la muerte de Chávez. Y aquí están, entre otros, aplaudiendo, muy sonrientes, Daniel Ortega, Luis Arce, el otro señor no lo reconozco, Raúl Castro, cada vez más pequeñito, Nicolás Maduro, el más alto de todos. El ABC de Madrid nos dice: el 10º aniversario de la muerte de Hugo Chávez y de la dictadura de Nicolás Maduro fue el motivo que reunió en Caracas a lo más granado del izquierdismo iberoamericano. El cubano Raúl Castro y el nicaragüense Daniel Ortega representaron al ala dictatorial, los bolivianos Luis Arce y Evo Morales a la indigenista, y el hondureño Manuel Zelaya a la izquierda tradicional. Mas no nos dicen aquí qué representó Nicolás Maduro, a qué sector de alguna manera estaba representando él. Por lo pronto es bueno destacar que Nicolás Maduro tiene en prisión, entre otros, al periodista Roland Carreño, quien, sin haber cometido delito alguno, pues permanece arrestado. Y no hay nada que nos indique que pueda salir en libertad. Le han llevado a juicio, a la audiencia, en varias ocasiones, y por una u otra razón siempre se termina suspendiendo. Suspendiendo por razones tan absurdas como que no había transporte. Suspendiendo por razones tan terribles como que no fue el juez. De manera pues que estamos hablando de un acto de crueldad terrible. Fara Carolina Miranda, su hermana, escribió ayer este tuit: les informo que la audiencia del juicio que se le lleva a mi amado hermano Roland Carreño y que estaba pautada para hoy fue diferida por falta de traslado. De nuevo no pudo venir el carro. Se continúa para mañana miércoles. Este es el régimen del señor Maduro, el mismo que mató al capitán Arévalo, el mismo de el concejal Gaitán, en fin. Así estamos. El reloj indica en este momento las 9:16 de la mañana. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Y ahora en la línea telefónica tengo a Jani Martínez Guar, abogada especializada en accidentes de automóviles.
Hani, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días, muchísimas gracias y siempre estamos aquí para que las personas se sientan confiadas a la hora de un accidente. Nosotros trabajamos 24/7, los fines de semana, las noches, tempranito por la mañana, pero además de eso, usted no tiene que pagar un centavo, no tiene que pagar dinero de su bolsillo a la hora de tener un accidente. ¿Qué significa esto? Que usted firma con nosotros, que me representa. Nosotros le vamos a ayudar con 3 cosas: arreglo del carro, le vamos a ayudar con el tratamiento médico para que usted recupere su salud y vamos a recuperar la máxima compensación monetaria. Durante nada de esto usted no tiene que dar dinero. Al final del caso, si ganamos el caso en contra de la compañía de seguro, pues ellos nos deben los honorarios de abogados y si no ganamos, pues usted no nos debe absolutamente nada. Estábamos pendientes, Hani, del caso que tenían 2 años y que ya estaba por decidirse a favor de... Exactamente. Sí, ¿qué ocurrió allí? Bueno, ayer fue el primer día en corte donde estuvimos frente a un juez en la corte de Miami-Dade presentando el caso. Usualmente presentar un juicio en un jurado se demora alrededor de 5 días, pero ayer nuestro cliente pudo presentar su testimonio, cómo pasó el accidente y las evidencias, y es una cosa que a cada cliente le da mucho miedo. Imagínate presentar Claro. al frente de un juez y un jurado, pero le fue muy bien. El viernes tendremos el veredicto final del jurado, que son las 7 personas que deciden si nuestro cliente es la víctima y cuánto dinero podría tener por las lesiones recuperar, ya que tiene muchos biles médicos después del accidente debido a todas las operaciones que tuvo que pasar. Claro. El teléfono de Hani Martínez Ward, 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Repito, 855-365-6755. Gracias, Hani. Muchas gracias y estamos aquí para ustedes. Recuerden el teléfono 855-365-6755 de Hani Martínez Ward, abogada especializada en accidentes de automóviles. 9:19. Los dice 9:19 Capicúa. Vamos entonces a una pequeña pausa y ya regresamos con la información de Estados Unidos, de Venezuela, Cuba, América Latina y el mundo. Esto es En Conexión Radio. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 9:21 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. California. Tormentas invernales consecutivas durante la última semana han abrumado a varias comunidades montañosas en California, dejando a los residentes atrapados detrás de muros de nieve y preocupados por la disminución de sus suministros. La Sierra Nevada podría ver hasta 3 pulgadas de nieve, luego de un fin de semana que trajo hasta 38 pulgadas de nieve durante un periodo de 24 horas en algunas áreas. En los últimos días, la nevada provocó el cierre indefinido del Parque Nacional Yosemite y ha enterrado automóviles bajo montones de nieve que a veces se elevaban hasta las ventanas del segundo piso. Mientras el Centro de Predicción del Clima está anunciando temperaturas por debajo del promedio para gran parte del resto del país esta semana, lo que podría traer nieve hasta el sur de los Apalaches, así como en la región del Atlántico Medio. El presentador de Fox News, Tucker Carlson, transmitió imágenes recientemente publicadas en su programa el día lunes del ataque al Capitolio. El ataque, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, otorgó a Carlson el acceso a más de 40,000 horas de imágenes de seguridad del Capitolio del 6 de enero. CNN y otras organizaciones de noticias también solicitaron acceso a las imágenes. La oficina de McCarthy dijo que todavía están trabajando en el proceso para hacer que las imágenes estén más ampliamente disponibles, pero no hizo más comentarios.
Por separado, el ex vicepresidente Mike Pence le pidió a un juez que bloquee una citación para su testimonio relacionado con el 6 de enero, argumentando previamente que era inconstitucional y sin precedentes. La economía de Estados Unidos podría eliminar rápidamente 1 millón de puestos de trabajo y caer en recesión si los legisladores no aumentan el límite de endeudamiento de la nación antes de que el gobierno federal agote su capacidad para pagar sus cuentas a tiempo, según advirtió el economista jefe de Moody's Analytics, Mark Zandi, ante el Senado. El daño podría escalar a 7 millones de empleos perdidos y una crisis financiera al estilo de 2008, en caso de un incumplimiento prolongado del límite de deuda, en el que los republicanos de la Cámara se niegan durante meses a unirse a los demócratas en la votación para aumentar el tope, según un análisis preparado para el Subcomité de Política Económica del Comité Bancario del Senado. Los legisladores de Florida se reúnen hoy en Tallahassee para el inicio de la sesión legislativa de 60 días. Los republicanos de Florida tienen una gran mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado, y es probable que los legisladores aprueben la legislación encabezada por el gobernador DeSantis. Cientos de proyectos de ley se han presentado en esta sesión. Por ejemplo, porte de armas sin permiso, HB 543, que apoya DeSantis, permitiría a las personas portar armas ocultas sin un permiso, a menos que tengan un arresto por delito grave o arrestos relacionados con el abuso de sustancia. Cuestiones LGBTQ. La SB 254 daría a los tribunales jurisdicción temporal de emergencia sobre los niños si están en riesgo o están sujetos a la provisión de prescripciones o procedimientos de reasignación de sexo. En vivienda, la SB 102 aliviaría las restricciones de zonificación en desarrollos de viviendas asequibles y prohibiría a los gobiernos locales aprobar leyes de control de alquileres. En relación a la calidad del agua, la HB 1197 prohíbe a los gobiernos locales adoptar leyes relacionadas con la calidad del agua, el control de la contaminación o los humedales. Un hombre de Massachusetts fue acusado de intentar abrir una puerta de salida de emergencia mientras viajaba en un vuelo de United de Los Ángeles a Boston y después intentar apuñalar a un asistente de vuelo en el cuello, según informó el Departamento de Justicia. Francisco Severo Torres, de 33 años, fue acusado de un cargo de interferencia de vuelo que se castiga con cadena perpetua. 9:26. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. La ex tesorera nacional de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén, y su esposo Adrián José Velázquez Figueroa, ex jefe de seguridad de Hugo Chávez, quienes a fines de 2022 fueron declarados culpables de lavado de dinero en un juicio en Estados Unidos, recibirán sus sentencias el próximo 17 de abril. El juez William Dimitroulias, de los tribunales federales de Fort Lauderdale, estableció el día en un documento judicial con fecha de ayer lunes. Primero será sentenciada ella, conocida como la enfermera de Chávez, y luego él, según la decisión del juez, que originalmente iba a haber dictado sentencia el 21 de septiembre, pero atrasó la fecha a petición de la abogada del matrimonio. Casi 16 años después, inicia el juicio que podría desembocar en atribuciones y responsabilidades individuales contra Guido Antonini Wilson, el empresario que en 2007 llegó a Buenos Aires cargando una maleta con $800,000 adentro, presunto regalo del chavismo para la campaña electoral en ese momento de Cristina Fernández de Kirchner. Data Analysis proyecta inflación en Venezuela de 4.000% para el año 2023. Según José Antonio Gil Yepes, directivo de Data Analysis, el impuesto general a las transacciones financieras, IGTF, impidió crecer la economía. 9:28. Cuba es noticia en Conexión Radio. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero,
analizaron ayer en Caracas nuevas oportunidades de cooperación a fin de fortalecer la relación entre ambos gobiernos aliados. Rodríguez y Marrero, de visita en Caracas desde el sábado, también revisaron la alianza bilateral con el objetivo de perfeccionarla y fortalecerla. Esto según el canal estatal venezolana de televisión. Un grupo de senadores de los Estados Unidos, integrado por legisladores demócratas y republicanos, presentaron ayer lunes un proyecto de ley que pondría fin al embargo de Washington contra el régimen de Cuba, aunque mantendría otras leyes estadounidenses que imponen restricciones que castigan las violaciones de los derechos humanos en la isla. La iniciativa, denominada Ley de Libertad para Exportar a Cuba, fue presentada por los senadores Amy Klobuchar, demócrata por Minnesota, Jerry Moran, republicano de Kansas, Chris Murphy, demócrata por Connecticut, Roger Marshall, republicano por Kansas, y Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts. El sector estatal de la construcción en Cuba se queda sin obreros por la fuga hacia el sector privado. La fuga de profesionales del sector estatal en Cuba se ha convertido en un tema para la prensa oficial, lo que permite tener cifras de una situación que ya era conocida a pie de calle. Si la semana pasada se dio a conocer que 10.000 eléctricos dejaron sus puestos en 2022, ayer trasciende la ausencia de empleados de la construcción, en este caso en Santi Spiritus. En los últimos 8 años, la empresa de construcción y montaje de la provincia perdió 1.000 trabajadores, 500 de ellos solo en 2022. El Ministerio de la Construcción calcula que la provincia necesita al menos el doble de personal con el que cuenta en este momento. 9:30. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. Ciudad de México. El Instituto Nacional de Migración de México rescató a 343 migrantes que se encontraban en la caja de un tráiler abandonado en el oriental estado de Veracruz, de los que 103 son menores de edad, no acompañados y provienen de Guatemala, Honduras, El Salvador y Ecuador. La dictadura de Daniel Ortega canceló ayer la personería jurídica a 18 asociaciones gremiales de empresarios, entre ellas al Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, que lideraba todas las cámaras patronales de Nicaragua. La decisión del Ministerio de Gobernación, publicada en la Gaceta, priva de existencia legal a prácticamente todas las asociaciones empresariales del país y se suma a otras medidas del régimen socialista de Ortega que le han valido el aislamiento y la condena internacional. La Cámara de Diputados de Chile aprobó ayer un proyecto de ley para la protección y reparación de las víctimas del feminicidio después de estar estancado en el Congreso por más de 7 años. Con 118 votos a favor y 9 abstenciones, Chile calificará de víctimas a los familiares de las víctimas de feminicidios, lo que llevará a las autoridades a llevar a cabo una serie de acciones de protección y reparación de los mismos, según informó el diario El Mercurio. América Latina está por debajo de la media global en cuanto a leyes que protegen y responden a la violencia sexual contra menores, un problema que afecta a millones de niños cada año y además lo hace de forma muy desigual, incluso dentro del mismo país, lo que debilita la protección. Así lo diagnostica el informe regional de Out of the Shadows, fuera de las sombras, elaborado por la unidad de análisis de The Economist para la Fundación Ignite Philanthropy y divulgado hoy. Este sitúa a Brasil y a México a la cabeza de la región y a Venezuela y Argentina a la cola. El documento analiza la situación en 9 países de la región: Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Jamaica, México, Perú y Venezuela, teniendo como base una investigación global del año pasado que evaluó cómo 60 países de los 5 continentes abordan la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en sus leyes y políticas públicas. 6 soldados murieron ahogados cuando intentaban cruzar un río en los Andes peruanos para evitar enfrentarse con manifestantes que pedían la renuncia de la presidenta peruana Dina Boluarte y los miembros del Congreso, según informaron las autoridades. 9:33 de la mañana.
las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, afirmó que la toma de la ciudad ucraniana de Bakhmut por parte de las fuerzas rusas será clave para seguir avanzando hacia otras zonas actualmente bajo control de las tropas ucranianas, ya que se trataría de un punto clave en términos estratégicos. La liberación de Artyomov continúa, dijo el general Shoigu, utilizando el nombre soviético para la actual Bakhmut. La Unión Europea ha aprobado hoy martes sanciones contra 9 personas y 3 entidades implicadas en casos de violencia sexual contra mujeres en la guerra de Ucrania, según confirmaron fuentes diplomáticas, aparte de otros escenarios como Sudán del Sur, Afganistán o Irán, donde la violencia contra las mujeres va en aumento. A las puertas del Día Internacional de la Mujer, el bloque europeo añade a su lista negra a mandos policiales y militares responsables de represión contra la población ucraniana y en particular a 4 dirigentes responsables de dirigir unidades militares envueltos en ataques sexuales contra mujeres durante la invasión rusa del país vecino. Se trata de la primera ocasión en la que los 27 aplican el régimen de sanciones por violaciones de derechos humanos a casos de violencia sexual. Y ya que estamos hablando de la guerra y de la caída de Bakhmut a manos de las tropas rusas, vamos hasta Kiev para tomar el pulso a la situación desde el lado ucraniano. Allí está el periodista Oleksiy Ochtydaj. Oleksiy, muy buenas tardes, gracias por atendernos en el día de hoy. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Oleksiy, ¿qué representa en el escenario de la guerra la pérdida de Bakhmut? ¿Cómo fue esa caída? Bueno, la situación está complicada, pero yo no diría que se trata de una caída por ahora porque las fuerzas ucranianas siguen controlando una parte de esa ciudad. Bueno, está obvio que la situación está muy complicada y que las fuerzas ucranianas están quizás poco a poco retirándose desde ahí, pero no es una retirada, no es una fuga, ¿sí? Sino que es una resistencia, siempre hay combate y las fuerzas rusas están avanzando muy lentamente y hay peleas por cada calle, cada casa, cada planta, etcétera, etcétera. Para el gobierno ucraniano, ¿cuál es la situación de Bakhmut? ¿Cayó o no cayó? No, todavía no cayó y ayer el jefe del ejército de tierra de Ucrania estuvo ahí y eso significa que si puede llegar un alto mando de ese nivel, ¿sí? El jefe de ejército de tierra de Ucrania por ahí, eso significa que está bastante lejos de caer. El tema es que los rusos controlan la parte de la ciudad, sí, quizás la mitad, quizás un poco menos, pero el combate sigue por todas las partes ahí y en toda esa zona hay mucha tensión. A ver, Oleksiy, ponnos al tanto, por favor, de la ciudad de Bakhmut, dónde está ubicada y cuál es su importancia poblacional, su importancia estratégica en el marco de la guerra. De hecho, la importancia de Bakhmut es muy relativa porque entendemos que la meta para los rusos sería derrotar el ejército ucraniano, lo que en Bakhmut no sucedió. El ejército ucraniano pudo crear una línea defensiva muy fuerte ahí, protegiendo, como dije, cada calle, cada colina, cada bosque, y por eso los rusos tenían muchísimas pérdidas y en esa batalla de Bakhmut, que llevan desde noviembre, tienen muchas pérdidas y pierden su potencial para lanzar las ofensivas más grandes y más estratégicas. Bakhmut tenía como 20 o 30 mil habitantes antes de la guerra, es una ciudad pequeñita de verdad. Y por eso es solamente una de las ciudades, uno de los pueblos que tienen que conquistar para avanzar en la zona de la región de Donetsk. Pero justo como 5 kilómetros cerca de Bakhmut está otra ciudad, Chasiv Yar, que será el próximo campo de batalla, la próxima batalla contra el ejército ruso, donde habrá mucha resistencia, muchas pérdidas y mucha destrucción. Entonces, sin la derrota de las tropas ucranianas, que no tiene lugar, por ahora Bakhmut no significa casi nada y la resistencia seguirá como 2 kilómetros al oeste de esa ciudad. ¿Quién toma o quién está por el lado ruso en Bakhmut? ¿El ejército ruso en sí o el grupo de mercenarios Wagner? Bueno, por una parte el grupo Wagner no existe
como sí, digamos, de forma aislada. Siempre estaban colaborando con el ejército porque tienen que sacar de algún lugar los proyectiles para artillería, la aviación, los tanques, etcétera. Y eso se puede conseguir solo por parte del Ministerio de Defensa. Por otra parte, sí conocemos que en Bakhmut estaban las tropas de paracaidistas rusos, también el cuerpo marino, bueno, unas unidades del cuerpo marino de Rusia. Y yo creo que toda la diversidad que exista en el ejército ruso visitó de una u otra manera Bakhmut. Ya. Pasando a otro tema, leo que mañana estará allí en Kiev el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, para conversar sobre el acuerdo de los granos para que este continúe. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Oleksiy? Bueno, vimos el último año que su visita fue la visita clave, ¿sí? Su viaje a Istambul, a Kiev, a Moscú fue una cosa que unió tres capitales que pudieron negociar y llegar a ese acuerdo de grano. Yo no creo que sea posible prolongar ese acuerdo, digamos, ampliar ese acuerdo para otras esferas, para otros campos. Pero sí, yo creo que es bastante alcanzable que se continúe ese acuerdo que ya tenemos. Ayuda muchísimo a Ucrania para mantener su economía. Entendemos también que ayuda muchísimo al mundo evitar una crisis gravísima, una crisis alimentaria en muchos países de África y de Asia. Y yo creo que eso sí es una cosa alcanzable. Y para asegurarla, tiene que viajar. ¿Y por qué no es alcanzable la extensión o la ampliación del acuerdo, Oleksiy? Porque por ahora Rusia sigue con la confianza de que pueden romper la situación con la fuerza, con las Fuerzas Armadas. Y por eso no van a negociar de verdad cualquier armisticio o algo, porque si tienen esa idea de que pueden vencer la guerra, ¿sí? Si tienen esa idea de que pueden ganar con la fuerza, lo van a hacer o intentar hacer. Ya. Y por eso yo no veo ningunos signos que puedan negociar algo más serio. Oleksiy, muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy. Muchísimas gracias, un abrazo, hasta luego. Oleksiy Oktydaks desde Kiev. El reloj indica 9:40 de la mañana, una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro en el día de hoy con el hashtag Mujeres y Política. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Estás en Decir al corazón, se lo vamos a decir a todos nuestros oyentes. En la mañana de hoy vamos a entrar en nuestro foro con el hashtag Mujeres y Política. Por primera vez en la historia, todos los parlamentos del mundo cuentan con al menos una mujer entre sus miembros, según se desprende del informe Las Mujeres en el Parlamento 2022, publicado por la Unión Interparlamentaria. Nunca hasta ahora las mujeres llegaron a ocupar puestos en absolutamente todos los parlamentos del planeta, pudiendo participar en la elaboración, reforma y aprobación de leyes. Sin embargo, los datos demuestran que sigue siendo insuficiente, sigue su curso, por tanto, la conquista de la igualdad efectiva que se dirime muy especialmente en los espacios de poder. Hablando de parlamentos, en la mañana de hoy nos acompaña quien fuera una destacadísima parlamentaria durante varios lustros. Es una excelente oradora, como una magnífica escritora, y a la fecha de hoy ya retirada de la política activa, aunque de la pasiva es imposible que se retire, no deja de ser interesantísimo leer sus impresiones que se publican de cuando en vez en la prensa, o mejor dicho en los portales y en algunas páginas como la mía, porque decir prensa como tal, ya eso no existe en Venezuela. Estoy hablando nada menos que de Paulina Gamos. Paulina, querida, gracias por sumarte al foro en el día de hoy. Muchas gracias, de verdad que es un placer. Hacía mucho tiempo que no hablábamos, aunque siempre
yo siempre te tengo presente, yo sé que tú a mí también. Así Siempre es. somos muy buenos amigos y nos queremos. No, Y bueno, gracias, de verdad, gracias por estar en mí, porque en verdad ya a mí se me olvidó que soy parlamentaria, lo fui durante 15 años, ujú, 15 años como diputada y luego 6 meses como senadora, hasta que renuncié, ya cuando ganó Chávez y comenzaron las turbas al iniciamiento de la oposición. Y bueno, mira, ahora soy tuitera y desde hace ya un tiempo comencé a ser columnista de Tal Cual. Me había totalmente desprendido, olvidado y hasta renunciado a escribir. Y yo decía, ¿sobre qué voy a escribir si ya todo está dicho? Pero bueno, mira, de verdad que conseguir cada semana un tema, y justamente lo que voy a empezar a escribir cuando termine mi conversación contigo se relaciona con el Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo, y bueno, con lo que yo opino sobre este Día Internacional de la Mujer. muy bien. Ahora lo de los parlamentos, bueno, tú querías preguntarme algo sobre las mujeres en los parlamentos, bueno, adelante. Sí, no, pero es que tengo que presentar a la otra forista en esta mañana. Es de otra generación y de otro partido. Paulina militó y fue parlamentaria de Acción Democrática. En este caso hablo de la joven Paola Bautista de Alemán. Ella es doctora en ciencias políticas y tiene algo muy interesante. Siendo académica, siendo profesora universitaria, también es activista política porque es vicepresidente nacional de formación del partido Primero Justicia. Además de eso es madre de 3 hijos, esposa. ¿Y cómo hace para llevar a los niños a la escuela y ocuparse del partido y de las clases? Quizá la primera pregunta para Paola, lo dije esta mañana cuando lo anuncié, sea preguntarle cómo administra su tiempo. Paola, gracias por sumarte al foro en el día de hoy. Hola César, muchísimas gracias por la invitación y bueno, para mí es un honor compartir foro con una política, con una mujer de Estado como Paulina Gamos en este tema tan importante, ¿no? Como es el Día de la Mujer, que es un día que llama a la reflexión. Bueno, tu pregunta es cómo administro el tiempo. Yo la verdad es que hay 2 cosas. Una es el orden, ¿no? Yo tiendo a ser muy ordenada con mi agenda, lo anoto todo y soy muy sistemática, ¿no? En lo que me corresponde hacer. Y luego lo otro es que tengo unas redes de solidaridad, de amistad y de amigos que siempre está ahí y que apoya para que yo pueda estar a veces delegando lo que son asuntos logísticos de la casa. Y creo que ahí el protagonista, y a quien debo mencionar con muchísimo sentido de agradecimiento, es a mi marido, a Gustavo Alemán, que sin él yo no sería ni doctora, ni política, ni mamá, ni nada, por lo cual estoy yo aquí en este foro el día de hoy. Bueno, felicitaciones al señor Alemán, que es muy criollo, evidentemente. Es criollísimo. Vamos a comenzar. Y a mi suegra que lo crió. A mi suegra también hay que agradecerle. Vamos a comenzar con Paulina. Paulina, dada tu experiencia, tengo un problema que es que no entiendo nada de lo que dicen, la comunicación está muy cortada la palabra. Entonces apenas entendí a Paula, pero no entiendo las preguntas. No, está muy cortada la conversación. Vamos a tratar entonces, Laura, cuelga Paulina, que Laurita te va a llamar de nuevo a ver si logramos mejor comunicación. Entonces la pregunta se la voy a formular a Paola. Entre Paola y Paulina, mira tú, qué coincidencia hemos tenido, ¿no? A ver, Paola, ¿qué es hacer política para una mujer en estos tiempos, sobre todo en la Venezuela de hoy? Bueno, yo creo que hacer política en la Venezuela de hoy, con independencia, si ese es hombre o mujer, es muy duro, ¿no? Porque hacer política en dictadura plantea unos desafíos existenciales que son, bueno, que son absolutamente retadores y que nos llaman a reafirmar nuestra vocación todos los días. Creo que para las mujeres en concreto, por las labores de hogar y por las labores de cuidado que por tradición y cultura nos tocan, es especialmente difícil. Yo siempre digo que lo que más conspira en contra de la vida pública de las mujeres es el desastre de país que tenemos, porque, y esto lo he visto y lo he vivido personalmente, ¿no? Cuando uno está en una actividad política, uno está pendiente de si llegó el agua porque hay que lavar, si se fue la luz, si no se fue la luz, si los niñitos tenían clase o no tenían clase, si llegaron del colegio o no llegaron del colegio,
qué comida les vamos a dar, porque cada vez el dinero alcanza menos, cómo hacer un menú que con lo que tengamos pueda nutrir lo que son sus demandas nutricionales. Entonces, sin duda alguna, lo que más conspira en contra de la mujer que decide participar en política en nuestro país es el contexto totalitario, autocrático, dictatorial, que tiene una dimensión de miseria material muy, muy profunda, y es la pobreza. Eso se ve mucho en los sectores populares fundamentalmente. Paulina, estás ahora con nosotros. A ver qué tal está la comunicación. ¿Me oyes bien? No, está mejor, sí, te oigo mejor. Gracias. ¿Y escuchaste a Paola? Sí, la oí perfecto. Bueno, yo pasé hace muchísimos años por algo similar. Yo tenía una sola hija. Y claro, siempre, mira, yo he dicho que la liberación de la mujer en los países de América Latina, como en Venezuela, por ejemplo, se basa en la esclavitud, entre comillas, de otras mujeres. Es decir, nosotros tenemos la suerte que en comparación con las mujeres de los Estados Unidos o de Europa, de que tenemos ayuda doméstica. Tienes personas que te ayudan en la casa y que de alguna manera suplen, hacen posible pues que tú puedas ir a trabajar y puedas desarrollar tus actividades sin mayores presiones. En esos otros países, crecer parlamentaria, hacer política, es realmente, si tú no tienes la posibilidad de tener ayuda doméstica, eso es realmente una hazaña, una proeza. No es nada fácil. No sé en qué momento, creo que hubo no sé si lo vi en una serie de estas suecas o algo de una primera ministra que tuvo que llevarse a los hijos, al bebé, no sé, a la niñita, al trabajo, a su oficina, y era la primera ministra porque en realidad no tenía con quién dejarla. Y no es fácil, mira, es muy, muy difícil para mujer ser madre y ser esposa, inclusive que los maridos aguanten o soporten esa pues, la actividad de la esposa fuera de la casa y al mismo tiempo ser una buena política. Con todas esas dificultades, en tu tiempo, ¿por qué te dedicaste a la política, Paulina? ¿Qué cosa, perdón, que no entendí la pregunta y lo corta? ¿Qué me preguntaste, César? Perdona, repíteme. No te preocupes, te repito. Con todas esas dificultades que has enumerado, en tu tiempo, ¿por qué te dedicaste a la política, Paulina? ¿Qué fue lo que obtuve de la política? No es que no puedo entender la pregunta, pues sale cortada, la voz sale cortada. ¿Por qué? La pregunta, ¿qué obtuve de la política? No, ¿por qué te metiste en la política? Ahora no somos nosotros los que no la oímos a ella. Bueno, Paulina, nos suele pasar cuando hablamos con Caracas. Te vamos a llamar de nuevo. Entonces la pregunta se la voy a formular a Paola. Con todas las dificultades que entiendo pueden ser mayores, según como tú las enumeraste, que a ese tiempo bastante más calmo en el que vivió Paulina, ¿tú por qué te metiste a la política, Paola? Yo creo que el gusanito de la política ha estado siempre en mí por mi casa. Mi papá fue militante de partido político y yo crecí en un contexto en donde hablar de política era completamente natural, ¿no? O sea, hablar de qué es lo que estaba pasando, por qué estaba pasando. Yo crecí en una Venezuela completamente en crisis. En los años 90 fueron muy duros, ¿no? Golpe de Estado, explosión social, golpe de Estado, bueno, una democracia que se iba erosionando. Y ya luego, cuando llegué a la universidad, yo entro en primer año de universidad en 1998 y es cuando gana Hugo Chávez Frías. Y en ese momento era inevitable ver al país y no preguntarnos qué podemos hacer por él, ¿no? Y en ese momento conocí personas que incluso hoy todavía hago política con ellos, que nos propusimos formarnos para poder servir mejor a nuestro país, porque una de las cosas que veíamos era que los partidos políticos que estaban en el momento, ninguno nos representaba, ¿no? O sea, con ninguno nosotros nos sentíamos, bueno, como a gusto para poder desplegar nuestra vocación política ahí. Y yo creo que fue así, yo creo que la misma, primero por un tema familiar y luego la misma realidad política despierta esa vocación de servicio a través de la política. A ver, Paulina, te tenemos. A ver. Perfecto. Ahora perfecto. Paulina, le había preguntado a Paola que por qué se metió en la política, que fue la pregunta que yo traté de decirte, pero que no se pudo llegar. ¿Tú por qué te metiste a política?
Mira, creo que fue una cosa accidental. Yo en realidad, no, yo toda mi vida quise ser cantante, o sea, toda mi vida. Yo quería ser cantante. Y yo he contado 1000 veces la anécdota de cuando fui a un programa de aficionados en Radio Continente y cuando ya iba a cantar el pasodoble, el relicario, me encontró Amador Bendayán, que era mi familia, era hermano de mi tía política. Me dice, ¿qué haces aquí, mi amor? Y le dije, no, vine a acompañar a una amiga. Y me fui corriendo, pues me había jubilado de la escuela, tenía 14 o 15 años, ¿no? Me había jubilado del colegio. Bueno, ahí se frustró mi carrera. Y entonces creo que en el fondo de todo político hay siempre el deseo del reconocimiento, de que la gente sepa quién es, de la fama. Sí, algunos tienen muy mala fama, pero bueno, pero no importa. Es el reconocimiento, es el ser un personaje público. Y creo que un poco yo llegué allí por mis columnas de prensa. Yo comencé a escribir en el Nacional una columna durante el primer gobierno de Caldera, una columna que era muy crítica contra el gobierno de Caldera. Y entonces, bueno, eso llamó la atención de la gente. Yo siempre había sido, no militante, pero sí simpatizante de Acción Democrática. Llamó la atención de muchos dirigentes de Acción Democrática. Me invitaron a participar de una revista. Me hice parte del Buró Femenino de Acción Democrática. Ni siquiera era una secretaría, era un simple buró, una cosa secundaria dentro del partido. Bueno, y así fue como llegué a la política. Pues llegué primero a ser concejal de Caracas, y luego después de diputada durante 15 años y luego ya, como ya expliqué, senadora por 6 meses. Así fue mi historia de la política. Ajá, cuando ese periodo ya cuando eres senadora y renuncias por las circunstancias chavistas, Paola acaba de comentar que ella entra en la universidad en el año 98 y le interesaba la situación del país, pero ningún partido la representaba. Entre esos partidos estaba la Acción Democrática en la cual tú estabas. ¿Qué era Acción Democrática en ese momento? Y no pregunto solo por Acción Democrática, ¿qué eran los partidos políticos en ese final de la década de los 90? En el final de la década de los 90, bueno, sí. Mira, el desastre total, porque ¿qué sucede? Mira, primero que nada, creo que la tragedia comienza, o no sé, por lo menos el desastre pues, interno de Acción Democrática comienza con el pleito Lucinchi-Carlos Andrés Pérez. O sea, cuando Carlos Andrés gana la segunda presidencia, por segunda vez la presidencia, y quien le entrega el poder es Jaime Lucinchi. Y recuerda que todos los gastos, esas cosas de los jeeps, todas esas cuestiones que luego salieron como hechos de corrupción y que dañaron tanto la imagen de Lucinchi y de Acción Democrática, fueron para que Carlos Andrés ganara las elecciones. Yo no estoy justificando si era bueno, era malo, era correcto, no, pero lo cierto es que esa fue la intención. Y bueno, sin embargo, todos los documentos que inculpaban al gobierno de Lucinchi salieron del gobierno de Carlos Andrés Pérez, o sea, salieron de la Secretaría de la Presidencia de Carlos Andrés Pérez. De manera que fue una guerra fratricida que terminó pues, por dañar muchísimo el partido, por crear pues fricciones muy abiertas. Y luego el tema de las candidaturas. Cuando Acción Democrática lanza como candidato a Amparo, cometió un gravísimo error. Y bueno, mira, lo mismo que hizo Copey con Irene. Y ahí estamos. Eso dio lugar pues a la antipolítica, todo lo que pasó, los medios de comunicación, no todos sumados a destruir a los partidos, los notables, sí, se juntaron muchas cosas sin querer de ninguna manera es decir, liberar de culpas a los propios partidos políticos. En este caso estamos hablando de Acción Democrática. La Acción Democrática de 1998, cuando gana Chávez las elecciones, no tiene nada que ver con la Acción Democrática de 20 años antes, cuando yo decidí inscribirme en el partido, 20 o 30 años antes. A ver, era otra cosa. Sí. Tenemos que ir a un corte en este momento, pero entonces le voy a dejar esta pregunta a Paola Bautista de Alemán. Paola, tú perteneces a la dirección de un partido político que, entiendo, se deduce de tu definición anterior, se formó en sustitución para poder ser más acorde con los tiempos, en sustitución de esos otros partidos, tal cual lo que acaba de decirnos, por ejemplo, Paulina, de lo que era la Acción Democrática de entonces. El Primero Justicia de hoy, 25 años después, es un partido que puede... Y cuando digo Primero Justicia, quiero hablar de los partidos de hoy, quiero hablar de Voluntad Popular, quiero hablar de Un Nuevo Tiempo, en fin, de 20 Venezuela, que tiene una candidata, por lo visto, muy popular en este momento. Son esos partidos
responden a las dificultades de la Venezuela de hoy? Tu respuesta al regreso de esta pequeña pausa. El hashtag Mujeres y Política en el foro de hoy en Conexión Radio, 10 en punto de la mañana. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. ¿Te has preguntado qué pasará con tus bienes cuando ya no estés? ¿Sabías que en Estados Unidos debes planificar tu patrimonio y sucesión? Porque si no, el Estado se puede quedar con todo lo que has trabajado para dejarle de herencia a tu familia. El abogado venezolano-americano Ángel Martínez, director de Martínez Legal Firm, explica que el marco legal en materia de patrimonio y sucesión en Estados Unidos es completamente diferente al de nuestros países latinoamericanos. Así que mejor ahórrate un dolor de cabeza y llámalo para una consulta gratis. El teléfono 305-260-6036. 305-260-6036. Esto aplica para ciudadanos residentes con o sin estatus migratorio y para extranjeros que posean no residentes que posean bienes en los Estados Unidos. Ángel Martínez, director de Martínez Legal Firm. 10 y 5 minutos de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? La presidenta peruana, Dina Boluarte, ingresó el martes a la Fiscalía para ser interrogada en una investigación preliminar por genocidio, asesinatos y lesiones graves tras las decenas de muertes ocurridas durante las protestas que exigen su renuncia y la de los miembros del Parlamento. El automóvil que transportaba a Boluarte ingresó a la sede del Ministerio Público, donde la mandataria contestará las preguntas de la fiscal general Patricia Benavides, informó en un comunicado el despacho presidencial. Son las 10 y 5 minutos de la mañana. Continuamos entonces con nuestro foro, hashtag Mujeres y Política, y había quedado una pregunta en el aire para Paula Bautista de Alemán, del partido Primero Justicia. Estos partidos de hoy, incluyendo Primero Justicia, por supuesto, ¿representan o son los indicados para superar la crisis política por la que atraviesa Venezuela en estos tiempos? Paola. Sí, bueno, esa pregunta es muy importante y es muy interesante, César. Yo creo que hay un punto previo o dos cosas previas que hay que decir, ¿no? Primero, que los partidos políticos a nivel mundial actualmente se encuentran en un momento de crisis. La democracia a nivel mundial está de crisis. Y luego, que los partidos políticos nos gusten o no nos gusten, esto es algo que resaltó Luis Castro Leiva en su famoso discurso del 23 de enero de 1998, son las representaciones sociales que la sociedad misma emana. Entonces, con esos dos puntos previos, yo sí diría que los partidos, en el caso concreto de Primero Justicia es un partido político que nació en el ocaso de la democracia y creció en la consolidación de la dictadura. Eso nos hace un partido político que ha crecido al calor de la represión, del exilio, y que este fragor, esta lucha democrática ha hecho que haya insatisfacciones y haya objetivos que no hayamos cumplido y errores que hemos cometido. De eso, digamos, no hay duda, y yo creo que es un signo de madurez y respeto al país y a nosotros mismos asumir que hemos cometido errores. Y justamente desde esa visión, bueno, humilde, humana y realista de la política, y queriéndole huir a lo propenso que somos los venezolanos del borrón y cuenta nueva, ¿no? De que antes de mí el diluvio y después de mí la tempestad. Yo creo que Primero Justicia hace un gran esfuerzo por regenerar la política desde adentro, por superar los problemas que la señora Paulina comentó, que son propios de los partidos políticos, la pugnacidad de distintos liderazgos, los desafíos de momentos difíciles, para poder convertirse y seguir siendo en una opción viable de lucha y de esperanza para los venezolanos. Hoy ciertamente estamos en un momento de crisis como partido político, y con mucha madurez y mucha humildad lo asumimos para poder continuar y seguir siendo vehículo de esperanza para todo el país.
Bien, hablaba Paola Bautista de Alemán. Floralicia tenía una pregunta para Paulina, ¿verdad? O para Paola, ¿no? Bueno, en realidad la pregunta tenía que ver con el hecho de que en este momento haya en todos los parlamentos del mundo una mujer. Podría pensarse que representación de la mujer es igual a poder de la mujer. ¿Existe una diferencia en eso? Es decir, tener acceso al parlamento en un rol significa tener poder, Paulina. De ninguna manera. Mm. Es decir, el poder no te lo da el ser, ni siquiera. Mira, vamos a poner el caso de las parlamentarias del PSUV aquí en Venezuela. Ellas no tienen poder. Sí, ellas tienen algún poder, no, tienen el poder que les da el Ejecutivo, porque la Asamblea Nacional no es en absoluto independiente, es un brazo ejecutor del Ejecutivo, valga la redundancia, o sea, del gobierno. Y entonces las mujeres son repetidoras, es decir, levantan la mano y dicen, aprueban las cosas que les ordenan aprobar. Mira, eso no es nuevo, o sea, en la Cuarta República a la que yo pertenecí, no era nuevo, es decir, también nosotros seguíamos línea de partido. Si muchas veces las mujeres de los partidos X, de Acción Democrática, de COPEI y del MAS, tenían que seguir la línea del partido y votar de acuerdo con eso. Pero había momentos en que uno protestaba, en que uno tenía otra posición, sin salirse de la línea del partido, discutida dentro del partido. Esto no creo que exista en el momento actual. Sí, yo creo que el papel de la mujer se ha deteriorado tanto con el gobierno, con los 23 años de régimen chavista o chavomadurista, que mira, no solamente las mujeres en el Parlamento, las mujeres en el Poder Judicial, la mayor parte o la mayoría de quienes dictan sentencias inhumanas y lo hacen de madrugada, a escondidas, y todos son mujeres, y la mayoría está constituida por mujeres. Las ministras, las gobernadoras, es decir, quizás no ha habido gobierno en la historia de Venezuela que le haya dado tanta figuración a la mujer, pero ¿para qué? Es decir, figuración para hacer un papel lamentable, un papel de cómplice de todos los hechos de corrupción y hechos de violencia e injusticia que se cometen. Entonces, mira, no siempre, no, el creer que el idealizar la presencia de la mujer en cargos públicos, en los parlamentos, no es correcto. ¿Sí? Las mujeres somos tan capaces o tan incapaces como pueden ser los hombres. Y así como los hombres cometen hechos de todo tipo, cosas terribles, las mujeres también somos capaces de hacerlo en muchísimos casos. Es decir, no hay, la cuestión es individualizar. Es decir, cada mujer puede ser diferente si lo quiere ser, pero esos colectivos de los que estamos hablando, desgraciadamente, no siempre trabajan por la justicia, ni por la verdad, ni siquiera por la mujer. En Venezuela hay no sé cuántos, 23 femicidios, creo que diarios. Sí, tengo por allí las cifras, no lo quiero, pero hay una cantidad vergonzosa de femicidios y de femicidios frustrados, y yo quisiera ver en qué momento alguna parlamentaria del PSUV o la comisión, si es que existe una comisión femenina dentro del PSUV, o una ministra de la mujer, que no sé tampoco si existe, ha protestado o ha hecho algo para controlar esta situación de los femicidios. Eso es algo que solamente las organizaciones no gubernamentales registran y denuncian. Ese es el caso. Gracias, con relación a lo que acaba de decir Paulina, me vino esta reflexión, tanto para Paulina como para Paola, y para Floralicia, por supuesto. Cuando uno veía el gobierno de la señora Merkel, que fue fundamental no solo para Alemania, sino para toda Europa, uno veía que allí estaba en la mano de una mujer. No sé cómo se podría precisar, pero seguro abundarán los ejemplos, pero era una mujer al mando. Desde una perspectiva distinta, lo mismo podemos decir que ocurrió con la señora Margaret Thatcher en el Reino Unido. Era el caso de la señora Indira Gandhi, gobernando un momento tan difícil en la India. Entonces, y en circunstancia venezolana, se podría decir que la primera, la vicepresidenta del país, la mujer, el cargo más poderoso después del presidente, lo lleva una mujer. ¿Qué rol juega Delcy Rodríguez en esto, según en lo que estamos conversando en este momento? Me gustaría la opinión de las dos, por favor. Paulina. Bueno, mira, juega el rol que le toca dentro de un gobierno. Yo no creo que ella sea de las que, no creo que sea una persona tan ausente de voluntad y de pensamiento, de opinión, como son muchas de las parlamentarias a las que obligan a levantar la mano.
pero ella participa de un gobierno que es represor, Sí. de un gobierno que es corrupto, de un gobierno que está, bueno, sancionado y además bloqueado o lo que se dice, bueno, sancionado por muchos países, no solamente por los Estados Unidos. Es decir, ella además comete todos los abusos que le da su cargo, que le permite su cargo. Es decir, mira, es lamentable. Si el hecho de ser vicepresidenta del país no le da ningún tipo, es decir, no permite que las mujeres nos sintamos orgullosas de que ella ha llegado a esa posición. Tú hablabas de los gobiernos de Margaret Thatcher, de Angela Merkel, de Indira Gandhi, yo te voy a agregar el de Golda Meir en Israel, que fue quizá una pionera, pero esas mujeres no tuvieron gobiernos feministas, para nada. Ellas fueron mujeres que llegaron al poder, pero no fueron feministas en el sentido de que sus gobiernos estuvieron llenos de mujeres, ni que además hicieron cosas, pero no todas dirigidas a la mujer, sino a países en general. Entonces no fueron gobiernos feministas. El hecho de que una mujer llegue a una posición no significa que sea feminista. Es decir, no lo son, en muchas circunstancias no lo son. En el caso de Delcy Rodríguez, para nada. Si yo nunca le he oído, ni he leído, ni he visto que ella haya dicho absolutamente nada sobre la posición de la mujer en Venezuela, la cantidad de mujeres que migran y que corren, que arriesgan su vida en el Darién, la cantidad de madres cuyos hijos se han ido del país, la cantidad de mujeres que no tienen con qué comer. Si jamás en la vida va a decir eso, porque ella pertenece a un gobierno que es el que ha causado esa desgracia. Paola. Sí, yo creo que, bueno, la verdad es que mi relación con el feminismo es heterodoxa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo he crecido en un país en donde todo es nariciado y a los tropezones, ¿no? Entonces a mí lo que es nariciado y a los tropezones a mí no me gusta, ¿no? Y a mí en mi casa me acostumbraron siempre a tener como una mentalidad crítica para aproximarme a los planteamientos y bueno, a todos los ámbitos de la vida me aproximo de esa manera. La verdad que el modelo, por ejemplo, de mujer de Estado de Angela Merkel es un modelo, y de Ursula von der Leyen también, son modelos que, bueno, la verdad es que yo no me atrevería a decir si son feministas o no, pero yo sí creo que fueron icebreakers, ¿no? O sea, fueron personas que llegaron al poder para ir quebrando estereotipos y paradigmas. Una cosa muy bonita de Angela Merkel, por ejemplo, fue su relación con Ursula von der Leyen, quien ahorita preside la Comisión de la Unión Europea, que Ursula von der Leyen es mamá de 7 niños, ¿no? Entonces, cuando gana Angela Merkel, ella la llama y le dice, Úrsula, vente para que seas gobierno, ¿no? Para que seas ministra de familia. Y Úrsula le dice, mira, yo no puedo porque tengo 7 chamos en mi casa, un marido, o sea, yo no puedo. Y ella le dice, si yo te digo que puedes, es porque sé que puedes y porque Alemania necesita una mujer como tú en una posición de poder. Entonces, yo sí creo que hay medidas en el ejercicio del poder que reflejan lo que es la buena capacidad de una mujer que puede conciliar lo que es su vida familiar con su vida laboral, con su vida intelectual al servicio de todos. Yo de algo que intento siempre, bueno, como no compaginar o no seguir son lo que son cosas estridentes o lemas vacíos, ¿no? Yo creo que el problema de la mujer es un problema muy serio, es un problema muy, muy duro, que el hecho de ser mujer no es suficiente. El hecho de, digamos, hay unas precondiciones de democracia que deben estar para que la presencia de la mujer justamente signifique el ejercicio del poder apegado a la justicia, y por supuesto que el caso de Delcy Rodríguez, de Cilia Flores y de las mujeres que han decidido servir malamente a este país desde una dictadura, en ningún momento dignifica el rol de la mujer en política. Y yo sí creo que el tema de la mujer y la política nos lo tenemos que pensar, pero nos lo tenemos que pensar despojándonos de las ideologías y viendo a los ojos a esas mujeres que se les llenan de lágrimas cuando ven que sus hijos no pueden vivir en este país, que se llenan de dolor cuando ven que todo lo que trabajan lamentablemente no rinde los frutos económicos porque no hay igualdad salarial. Entonces, yo sí creo que es un tema muy importante, que tenemos que despojarnos de ideologías, de saber que la democracia no tiene sexo ni género, sino que es para todos. El tiempo para cerrarse nos está acercando peligrosamente. Y estamos hablando de poder y estamos hablando de la política y básicamente en Venezuela. Y en este momento, según todas las encuestas, hay una mujer que goza del favoritismo, por lo menos de los encuestados. Me refiero a María Corina Machado, del Partido 20 de Venezuela. Me gustaría, en el contexto de lo que hemos conversado, su opinión al respecto. Paulina.
Sí, mira, tengo mucha admiración por María Corina. No he estado de acuerdo en muchísimas de sus posiciones, de sus políticas. Yo a veces la llamo la doctora no, pero la admiro por valiente, por perseverante. Y bueno, y ojalá, ya, según las encuestas, ella está de primera junto con un personaje que, bueno, que no voy a mencionar aquí. Bueno, si María Corina es la que resulta ganadora en una buena lid y resulta ser candidata, yo por supuesto que votaría por ella. No por mujer, no porque María Corina sea mujer, sino porque ha demostrado ser una persona perseverante, una persona pegada. Es decir, aunque yo no esté aún no estando de acuerdo con muchas de sus posiciones, yo la admiro por ser, bueno, por ser valiente para mantenerla y por ser valiente en muchas circunstancias. De manera que, bueno, me alegra que ella sea una candidata con posibilidades y bueno, me alegro que ella, y creo que ella no ha hecho, si bien ella no es una feminista, no la considero feminista, no creo que ha hecho hasta ahora nada como para avergonzar a las mujeres bueno, a las mujeres en general, a las mujeres venezolanas. Tú la llamas la doctora no, como la película aquella de James Sí, Bond, la Doctor doctora No. no, porque la doctora no, sí, como la película de la doctora no, porque ella se opone a todo, sí, todo. O sea, cualquier fue para el candidato dice, mira, hoy está haciendo calor y ese no, hoy no está haciendo calor, hoy el clima es más bien. Entonces, bueno, es la doctora no. Pero mira, a ver, eso no le quita en absoluto sus méritos. Cada quien tiene su manera de hacer política y aunque yo no la comparta, de ninguna manera voy a demeritarla por ninguna razón. Paola. Bueno, María Corina es una mujer que yo creo que ha dado testimonio de constancia y perseverancia en la lucha por la democracia, que ha sabido padecer y llevar ese padecimiento con muchísima dignidad. Y creo que yo lo único que le pediría, y he hablado con ella de esto personalmente, es que seamos un poquito más moderados a veces en los juicios para poder construir coaliciones o grupos políticos mucho de mayor amplitud, porque en la lucha en contra de esta dictadura, bien sea para derrotarla o luego para reconstruir el país, debemos convocarnos a todos y nosotros, nadie tiene aquí la regla para medir quién es más o quién es menos, la verdad. Y eso es un trabajo de liderazgo y de humildad que cualquier persona que lidere lo que es este proceso político, a mí me parece que pudiera tener en cuenta. Les quiero agradecer que hayan participado en el foro de hoy. La señora Chere Ramos Graterol dice, Paulina Gamus es una de las mujeres que admiro. ¿Qué cerebro se gasta? Y el señor Humberto Tobar dice, mujeres como Paola intelectualmente superan con creces a muchos hombres con aspiraciones de liderazgo. Mujeres como ellas ya ocupan de alta relevancia en muchos países. Nos va a tocar pronto. Así que han salido piropeadas ambas dos. Gracias, qué bello, verdad, eso siempre se agradece. Se agradece. Mira, mi cerebro todavía funciona a pesar de los años. ¿Y Paulina, un honor haber estado aquí contigo. No te conozco personalmente, bueno, pero muchas te admiro gracias, mucho. de verdad, César Miguel. Muchos abrazos a Floralicia, muchos abrazos para ti, muchos abrazos para Paola, a quien no conozco personalmente. Y bueno, y pues me alegra mucho haber estado en este programa. Bueno, me siento muy honrado porque dense por presentadas entonces. Honor que me tocó, pues. Muchísimas gracias a Paola Bautista de Alemán y a Paulina Gamus. 10:22 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 10:24 de la mañana. Leo que un grupo bipartidista de senadores va a presentar un nuevo proyecto de ley destinado a reforzar la seguridad ferroviaria tras el tóxico descarrilamiento de un tren de Norfolk Southern en East Palestine, en Ohio. La Ley de Seguridad Ferroviaria 2023 será presentada por los republicanos J.D. Vance de Ohio, Marco Rubio de Florida y Josh Hawley de Missouri, y los demócratas Sherrod Brown de Ohio y Bob Casey y John Fetterman de Pensilvania. A ver, esto nos lleva a una suerte de encuentro
en estos tiempos de tanta polarización entre los principales dirigentes de los grandes partidos. Vamos hasta Washington. La pregunta se la formulo a Rafael Bernal de The Hill. Rafael, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué representa esta unión de estos senadores de ambos partidos para la ley de seguridad ferroviaria? Bueno, me encantaría decirte que representa un cambio en cómo se está haciendo la política a nivel nacional, pero no. Representa la respuesta a una crisis, la respuesta obviamente al descarrilamiento en East Palestine, Ohio, donde todos vimos esa nube negra de sustancias químicas peligrosas que estaban incendiando para que no fueran más peligrosas. Y políticamente simplemente es eso, es esa respuesta, y de hecho esta propuesta de ley ya se encontró dentro del Senado, antes de ser presentada incluso ya se encontró con barreras. ¿Por qué? Porque muchos miembros del Partido Republicano específicamente ven cualquier legislación que meta más regulación a una industria grande como es la industria ferroviaria, como la sobreregulación, meter demasiado al gobierno en algo que la iniciativa privada debería de poder regular por sí mismos. Obviamente para el senador de Ohio republicano, J.D. Vance, no es suficiente porque tiene que regresar a Ohio a decirles, no puede regresar a Ohio a decirle a sus votantes que va a dejar a la empresa que ya lleva 2 descarrilamientos, lleva uno más después de este accidente que vimos todos. No les puede decir que va a forzar a que esta industria se autorregule, pero hay muchos republicanos que sí, que ven con muchas reservaciones la idea de empezar a decirle, dictaminar medidas técnicas a una industria que es en sí tan técnica. Rafael, oyendo un podcast días atrás, una periodista que le ha hecho la cobertura al accidente desde un primer día fue contando cómo iba evolucionando esto, sobre todo en la pequeña población de East Palestine. Y llegó un momento donde dijo, y llegó la política. Al decir llegó la política llegó lo peor, ¿no? Porque empiezan entonces a jugar otro tipo de intereses. Si esta empresa, la Norfolk Southern, ya tiene 3 accidentes, uno después del accidente químico, evidentemente esa empresa le está pasando algo con la seguridad, ¿no? Bueno, la realidad es que se redujeron las regulaciones de seguridad para la industria ferroviaria en la administración Trump. Se quitaron algunas medidas que había, por ejemplo, que debía de haber 2 conductores en cada tren. Obviamente es un gasto extra eso para la industria y impone un costo, pero también ayuda a que un conductor se esté manejando la máquina en sí y otro conductor esté tomando en cuenta, viendo cómo va el tren, que son trenes enormes realmente. Es una industria muy difícil de regular, es una industria que hay que pensar, cada uno de esos trenes en sí mismo representa lo que se llama un peligro objetivo, ¿no? El tren en sí es peligroso, no importa si lo manejes bien o mal. Entonces, realmente están en un punto del huevo y la gallina y los republicanos lo último que quieren es aceptar que exista alguna conexión entre la desregulación que se dio durante la administración Trump y estos accidentes. Ya lo veo. Pero la ley no le ves por venir entonces, no irá más adelante. Puede ser que tenga suerte en el Senado, que lleguen 10 republicanos, se separen, porque probablemente todos los demócratas o casi todos los demócratas voten a favor, pero tiene un camino muy difícil por delante. Ya lo veo. Rafael, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias por la invitación. Rafael Bernal de The Hill desde Washington, D.C. Son las 10:29 de la mañana y ahora me da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio al amigo Ángel Martínez. Ángel es abogado mercantil y se ha especializado en Estados Unidos en los temas de la planificación sucesoral. Ángel, bienvenido en la mañana de hoy al programa.
Gracias por la invitación, César Miguel. A ti, saludos y a los radioescuchas. Cuando decimos que te especializas en el tema sucesoral, ¿de qué se trata? Se trata, César Miguel, de brindarle a las personas una serie de herramientas e instrumentos jurídicos que le garanticen que el Estado no confisque sus bienes y que ellos puedan distribuir de una manera adecuada su patrimonio sucesoral. ¿Por qué el Estado va a confiscar mis bienes? Bueno, porque el impuesto sucesoral o estate taxes en Estados Unidos es muy alto, César Miguel. Estamos hablando de entre un 30 a 40% de valor de los activos ubicados aquí dentro de los Estados Unidos. Eso es confiscatorio. Y no estamos hablando aquí de un tema de evasión, estamos hablando de un tema de minimizar el impacto fiscal. Fíjate, hay algo interesante, porque estamos hablando de lo que va a ocurrir cuando yo no esté, ¿verdad? Pero yo tengo que tomar decisiones ahora que estoy, ¿cierto? Después que yo no esté, ya no importa lo que diga. Tengo que tomar decisiones en este momento. Y uno, por supuesto, trabaja, pero trabaja para dejar para sus hijos, para su esposa, para los nietos, para que haya un colchón de bienestar de alguna forma. ¿Qué debo hacer ahora que estoy? Ok. Lo primero, uno de los instrumentos más importantes es la ejecución de un trust. Los trusts te permiten, o fideicomiso, que es la traducción al español del trust, te permiten, tú aún no estando aquí con nosotros, César Miguel, establecer las condiciones en las que tú quieres que sea distribuido tu patrimonio para tus beneficiarios y también para tú nombrar los beneficiarios. Aquí está muy desarrollado el tema de los trusts y fideicomisos. Por ejemplo, aquí tú puedes nombrar beneficiarios a no solamente tus hijos, sobrinos, puedes nombrar un representante para tu mascota y administrar los bienes para tu mascota, como hizo la reina Isabel. Más o menos así, ¿no? Bueno. Entonces es bastante amplio. Ajá, pero vamos con los mortales normales, no con la reina Isabel. A ver, ¿qué aconsejas tú para que mi patrimonio no quede en manos del gobierno y pueda ir para quien yo los trabaje? Ok. Ejecutar por la posibilidad de ejecutar un trust. Con un trust cumple uno de los primeros objetivos, de los 3 objetivos que se deben seguir dentro de un plan, que es evitar probate o juicio sucesoral en los Estados Unidos. Aquí la persona que fallece y tiene activo a su nombre, si no tiene ejecutado un trust o una compañía, pues eso tiene que ir a ese juicio sucesoral, que es engorroso, se tarda, es costoso. Tenemos un ejemplo ahorita en la firma que tiene un señor que falleció en Maracaibo, Venezuela, hace 4 años, y él pagó sus impuestos. Bueno, los herederos pagaron los impuestos y aún así el IRS no le termina de dar su liberación, se llama un closing letter, la liberación o la solvencia. Entonces tienen 4 años los herederos tratando de disponer o vender la casa y no lo han podido hacer. A ver, espérate, que has agregado un elemento importante, un señor que falleció en Maracaibo. Es decir, estamos hablando aquí no solo para personas que viven en Estados Unidos, entonces. Estamos hablando de personas que viven fuera, pero tienen una propiedad aquí. Correcto. Y ahí cobra especial importancia uno de los objetivos, que es la minimización del impacto fiscal. Porque para los extranjeros el tratamiento fiscal es totalmente diferente para los que hacemos vida aquí. Un extranjero tiene solo $60,000 de crédito o exención fiscal de impuesto sucesoral, y un extranjero al día de hoy tiene $12,920,000. César Miguel, un ciudadano, perdón, un domiciliado aquí. Entonces, el tratamiento es totalmente diferente. Y estamos hablando que estás pagando, o la sucesión está pagando, entre el 30 y 40%. Y sobre eso solo vas a rebajar $60,000. Entonces, por eso es que insistimos en que es confiscatorio. Ya. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo sugeriría, en primer lugar, llamarte. Pues claro. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Porque ahí, César, ahí depende de la circunstancia de cada persona. Si vive aquí, no vive aquí, ¿no? Está casado, no está casado, cuántos matrimonios tiene. Porque la ley aquí en los Estados Unidos es diferente. Y eso es otra de las cuestiones que ¿Cuántos insistimos. matrimonios tiene? ¿Cuántos matrimonios? Por ejemplo, si usted es casado, tiene unas solas nupcias y tiene sus hijos dentro de las nupcias,
Si usted fallece, quien hereda es su cónyuge que sobrevive, su esposa o su esposo. No heredan los hijos, ¿no? Entonces eso es muy diferente a nuestras leyes. A las leyes, bueno, estamos hablando de Argentina, el Código Civil argentino, mexicano, colombiano, venezolano. O sea, eso no existe en nuestros países, ¿no? Igual que el concubinato, César Miguel. Aquí en Florida, por ejemplo, no está reconocido el concubinato o la unión de hechos. O sea, usted puede estar viviendo 20 años con su pareja, pero si no está casado, esa persona no va, su cónyuge, su pareja no va a recibir nada por herencia. Entonces usted ejecuta un trust y ahí nombra beneficiario a su pareja y ahí garantiza que su pareja va a ser beneficiario. Hablando de los mortales, como dices tú. Claro, de los que estamos aquí todavía. Óyeme, qué complicado. Entonces es necesario llamarte. Bueno, sí, porque es que la diferencia no solamente es legal, es cultural, César. Es cultural. Nosotros no tendemos a ser planificados. Y bueno, tú que estás haciendo vida aquí sabes que aquí el primer mundo hay que planificarse. Y el tema sucesoral es muy importante. 305-260-6036, ¿correcto? Es correcto. Estamos en nuestra sede aquí en Doral, en Downtown Doral, y también puede ser hasta en nuestro Instagram, Martínez Legal Firm. 305-260-6036, Martínez Legal Firm. Correcto. Bueno, te voy a pedir ya la cita formal, en mi caso. Con mucho gusto, César Miguel. Porque estoy en una edad, yo me siento sano y muy bien, pero el calendario, el almanaque avanza. Serás muy bienvenido. Esto es un tema también, como abogado miembro de Florida Bar, el tema de la confidencialidad es muy importante. Nosotros prestamos un juramento a la Corte Suprema de Justicia del Estado en que el tema de la confidencialidad es supremo. Pues, o sea, con mucho gusto te recibimos y allí personalmente trataré lo que tú quieras. Y lo que te digan, lo que yo te diga a ti, no lo puedes comentar. No lo puedo comentar. Lo puedo comentar. Ni siquiera Floralicia. Sí, ni siquiera Floralicia. Sabes que hay parejas que se reúnen por separado y ahí genera un conflicto de interés también. No. En mi caso, lo digo públicamente, Floralicia es la que maneja todo. Pero quise aclarar eso. En mi caso también. bueno, Floralicia, Carolina. Ángel Martínez, director de Martínez Legal Firm, 305-260-6036. Ángel, gracias por haberte acercado al estudio en la mañana de hoy. De verdad ha sido una conversación muy grata y me ha despertado muchísimo interés en muchos aspectos. Gracias a ti, César Miguel. El reloj indica 10:37 de la mañana. Vamos a Ciudad de México. De los 4 secuestrados, 2 han aparecido muertos, asesinados. Vamos a Ciudad de México, ahí está Verónica Méndez. Verónica, muy buenos días. Gracias por atendernos. Qué gusto saludarte, César. Un gusto hablar contigo. Un saludo hasta Estados Unidos. Y malas noticias las que se están dando hace prácticamente unos minutos aquí en México, ya a pesar de que la tensión en la relación entre México y Estados Unidos entró en una etapa difícil desde ayer que se dio a conocer el secuestro y la desaparición de 4 ciudadanos estadounidenses. Hace unos minutos prácticamente el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, ha informado que fueron localizados los 4 ciudadanos estadounidenses que habían sido secuestrados por un grupo del crimen organizado en Matamoros el pasado 3 de marzo. Ha notificado que dos de los desaparecidos y de los secuestrados fueron encontrados con vida y 2 lamentablemente han fallecido. Esta información se acaba de vertir aquí en México, acaba de salir. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, a informar sobre este caso, quien le dijo, bueno, pues que había recibido una llamada del gobernador de Tamaulipas confirmando esta información. El hacer esta llamada con el gobernador hace prácticamente unos instantes, él informó que fue notificado de que habían indicios de haber visto a los 4 ciudadanos norteamericanos y hace 35 minutos finalmente se ha confirmado. Sí han encontrado a los 4 ciudadanos norteamericanos, 2 con vida y 2 fallecidos. Una situación muy difícil
muy tensa por la que el gobierno de México tiene que responder. Tiene que responder por la muerte primero por el secuestro de las 4 personas y ahora por la muerte de 2 de ellas. ¿Qué sabemos, Verónica, qué sabemos del grupo de secuestradores? Este secuestro se le ha atribuido al cártel del Golfo. El cártel del Golfo podría estar detrás del secuestro en Matamoros. Es lo que se ha revelado en las últimas horas, lo que se ha dado a conocer, que los criminales que bajaron a los 4 estadounidenses del vehículo en el que viajaban y los subieron a otro a punta de pistolas y en medio de una ráfaga de balas, podrían pertenecer al cártel del Golfo, es el que estaría detrás de este secuestro del pasado viernes de estos 4 ciudadanos estadounidenses en Matamoros. Lo que sabemos también es que estos chicos, estas personas, venían a México porque uno de ellos se iba a someter a una cirugía y los 4 los otros 3 compañeros venían acompañando a esta mujer que se sometería a una cirugía porque eran amigos que habían crecido desde la infancia juntos en Carolina del Sur y que habían viajado desde Carolina del Sur a México, a Matamoros, para que esta chica se sometiera a una cirugía. ¿Qué tipo de cirugía, Verónica? ¿Sí? ¿Sabes qué tipo de cirugía? Se habla de una cirugía estética, a la que se estaría sometiendo esta chica que había viajado desde Estados Unidos con sus amigos para someterse a esta cirugía, y se habla también de que esta chica tiene 6 hijos, es madre de 6 hijos. Ahora, en la información que se está dando a conocer, perdona, Verónica, César, en este momento sí. aún no se confirma si la mujer está entre los fallecidos, si o son 2 hombres o es la mujer y un hombre más los que fallecieron. Esta información se está generando en este momento desde las más altas esferas de gobierno mexicano, y lo que ha dado a conocer el gobernador es que 2 están fallecidos y 2 están vivos, César. Esto va a complicar, como dijiste al principio, Verónica, la situación ya de suyo tensa entre México y Estados Unidos. ¿Qué le dice el gobierno mexicano al gobierno de Estados Unidos? Entran en una etapa de conflicto. El gobierno de Estados Unidos, a través del embajador Ken Salazar, ayer sostuvo una reunión privada con el propio presidente Andrés Manuel López Obrador con la exigencia y la demanda de que se investigara de inmediato y a la brevedad este caso de los jóvenes desaparecidos. Ahora, te voy a decir una cosa, el presidente López Obrador desde ayer fue cauto al decir los jóvenes fueron desaparecidos. Él manejó el término desaparecidos. El FBI y el gobierno estadounidense dijo no son desaparecidos, son secuestrados, porque tenemos videos y hay imágenes en las que se revelan cómo el grupo de jóvenes fueron interceptados por otro vehículo, los bajaron del vehículo en el que viajaban y los subieron a otro vehículo. Tenemos pruebas de que sí hubo un secuestro. Entra el presidente López Obrador a decir que este caso se va a investigar, que se va a llegar hasta las últimas consecuencias y que, bueno, confía en que esta situación no mine, no tense aún más la relación entre México y Estados Unidos. Y es que, César, nada más te agrego un contexto que no podemos dejar de pasar o no podemos dejar pasar de largo. Esta situación de los jóvenes estadounidenses secuestrados se da a unas horas de esta iniciativa de congresistas estadounidenses de que el ejército estadounidense entre a combatir a los grupos criminales en México y los vea como terroristas. Esta iniciativa que se ha puesto sobre la mesa, y también las declaraciones y revelaciones que hizo el fin de semana el exfiscal Barr, el fiscal de Donald Trump, al decir
ahora el facilitador de los Sí. cárteles no es otra persona, sino el propio presidente Ya. López Obrador. Estamos Así en es. este contexto, estamos en esta situación y estamos en esta información de última hora. 2 de los 4 secuestrados están con vida y 2 no, César. Verónica, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Los abrazo mucho, que tengan buen martes, estamos a la orden. Verónica, muchas gracias. Verónica Méndez desde Ciudad de México. Una pequeña pausa y ya regresamos, 10:45. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio. Establecerse legalmente en Estados Unidos requiere de trámites que debes transitar con abogados de mucha experiencia, como las abogadas de Canero Fadul Immigration, que tienen una amplia experiencia en el área de inmigración y te van a asistir a lo largo de todo el proceso. Se especializan en visas de inmigrantes, no inmigrantes, visas de empleo, visas de talento, inversión, naturalización. Y tienen más de 55 años de experiencia combinada. Llama al 305-579-9218, 305-579-9218 y la primera consulta es gratis. Canero Fadul, inmigración, confiabilidad y efectividad. Y ahora me da un gusto inmenso recibir en el estudio a Ángela de Souza. Ángela es CEO de Dynamic Growth Conscious Leadership. Wow. Humanizando las organizaciones y cerrando la brecha entre el liderazgo agobiante y el liderazgo consciente que produce bienestar y resultados. Ángela, bienvenida en la mañana de hoy al programa. Gracias, César, y por tenernos aquí el día de hoy y poder compartir un poco de esto que está pendiente en el día de hoy. Y también le quiero dar la bienvenida a Vanessa Gallardo. Ella es CEO de Estrategia Humana y cofundadora de Global U Academy, maestrante en Ciencias Internacionales en Administración de Empresas. Vanessa, bienvenida en la mañana de hoy al Muchas programa. gracias César por la invitación. Empoderamiento de la mujer a través del coaching. Cuando me planteo eso, ¿de qué estoy hablando? Ángela. Sí, en este momento que seguimos cerrando estas brechas entre la mujer y lo que hace hoy en día, hay conversaciones y barreras invisibles que todavía están pendientes, y esto es lo que hace el coaching, sacar de transparencia estas barreras invisibles. Algunas de estas barreras que hacen que la mujer no llegue a niveles de éxito laborales o a puestos laborales de liderazgo que es tan necesario hoy en día, esa energía femenina, viene dado a esta doble estandarización que pasa desapercibida, ¿no? Porque en el mundo de hoy en día se necesitan estas competencias claves que tiene la mujer y que el coaching trae para sacárselas a ellas y para que ellas crean en ellas mismas, y a la vez en el lado masculino es hacer que los hombres comprendan que hay unas habilidades blandas que se necesitan hoy en día en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios y en el liderazgo a nivel global, sobre todo con esta situación post-pandemia en la que estamos. Ya, y Vanessa, ¿qué nos dices? Perfecto, justo un poco en línea de lo que comenta Ángela, nosotros tenemos ciertas competencias que trabajamos dentro del coaching profesional. Entre ellas justamente es el tema de la confianza, cómo hacernos cargo de quiénes estamos siendo y quiénes elegimos ser. Y trabajamos justamente un tema desde ahí viene el empoderamiento. Primero reconocerte, mirar desde la confianza cómo vienes operando para en base a eso declarar también, porque a veces, muchas de las veces nos conformamos tal vez con lo que estamos viviendo hoy, con lo que vivimos en el pasado y nos olvidamos de visionar, ver quiénes elegimos y quiénes queremos ser como líderes, como mujeres líderes. Entonces viene en línea justamente con las competencias. Ángela, mencionaste habilidades blandas. ¿Cuáles son? Sí, las habilidades blandas que están hoy en día ya esto no es un lujo, el tema del coaching y aprender estas habilidades. Ya esto se ha vuelto como una necesidad imperativa en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Las habilidades blandas son esto de la escucha activa, de aprender a escuchar desde
desde diferentes dominios, no solamente las palabras que se dicen, sino los comportamientos corporales, la apertura o el cierre de la otra persona. Otra habilidad blanda que es la confianza, establecer una comunicación asertiva pero desde un espacio de confianza. Y así sucesivamente podríamos hacer un programa entero sobre estas habilidades blandas necesarias hoy en día. Sería muy bueno. El calificativo es lo que me llama la atención, ¿no? Porque por lo general llaman a la fortaleza, serían las habilidades fuertes, ¿no? Pero si pides las blandas, no sé, me vino a la memoria aquel refrán del agua mansa libre me dio, ¿no? Entonces pensé que por ahí podría ir la cosa. Floralicia tiene una pregunta. Bueno, tengo una pregunta y una confesión que hacerle a la audiencia porque tuve la dicha de culminar el programa de certificación de Global You Academy con estas dos maestras maravillosas que tiene sentada aquí, César. Y una de las herramientas que me pareció más interesante justamente para abordar este tema es la herramienta de las preguntas poderosas que siempre la dejamos pasar. A veces no nos sentamos a hacernos las preguntas que deberíamos hacernos. Me gustaría que ambas pudieran aportar partiendo de esa herramienta, ese valor y también el tema de la brecha y la ganancia que me parece tan importante cuando vemos nuestra vida desde el ámbito laboral y personal. Okay. Y en base a esta pregunta que hacía César sobre las habilidades blandas, es justamente entrar desde un lado curioso, que es un espacio que se nos había olvidado, ese dominio. El liderazgo lo hemos visto como algo duro, algo fuerte. El líder tiene que estar allí, fuerte, todo el tiempo, resolviendo todos los problemas. Y en este momento ya eso no es lo que genera éxito y lo que hace que se maneje una visión a futuro, como decía Vani. Hoy en día es entrar desde un liderazgo donde el líder se comunica con su equipo desde preguntas poderosas, desde descubrir qué es lo que está faltando o qué se está necesitando más bien para no generar una brecha, sino una ganancia. ¿Qué estamos necesitando para poder llegar a ese lugar donde queremos estar o quienes queremos ser? ¿Qué pregunta poderosa puede ser? Dame un ejemplo, Vanessa. Ok, las preguntas poderosas son justamente preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿qué es el empoderamiento para ti? Ejemplo. Entonces, donde damos la posibilidad de que haya un espacio de autorreflexión para la persona a la cual se le está preguntando. Porque cuando vamos ya encasillados con una pregunta que es sugestiva o del sí o no, no tiene mayor reflexión. Pero si yo te pregunto de manera abierta, ¿qué es el empoderamiento para ti? ¿Cómo mejor te sientes tú empoderándote? Ejemplo, ¿cómo está siendo tu liderazgo ahora? Eso a manera de coach, ¿verdad? Así es, desde la manera del coach. Entonces, justamente hablando esto de las habilidades, en el mundo organizacional hablamos de habilidades duras y habilidades blandas. Las blandas habla del ser, del liderazgo, de la comunicación asertiva, donde las preguntas poderosas forman parte de esto. Y por otro lado, obviamente, las habilidades duras, que son ya las administrativas o técnicas dentro de la organización. De manera tal de que el que va a la sesión del coaching va a reflexionar sobre su caso. Así es. El coach no le va a hacer... No. Es la propia persona la que va a llegar a sus conclusiones. Así es. De hecho, eso es el coaching. Que la persona se descubra o se autodescubra escuchándose a sí misma, donde nosotros no tengamos que recomendar ni aconsejar nada, solo con preguntas poderosas y con escucha puede haber ese espacio de reflexión y aprendizaje. Floralicia. Sí, me parece importantísimo también que aprovechemos este momento porque tenemos, mañana es el Día Internacional de la Mujer y la mujer juega un rol importantísimo en la sociedad y particularmente ha ido poco a poco alcanzando puestos en las empresas y en el mundo político. ¿Qué habilidades blandas debe desarrollar una mujer para poder ir más lejos? Yo creo que en este momento, y particularmente celebrando el Día de la Mujer y el Mes de la Mujer, más allá de qué habilidades blandas debe desarrollar, es como que reconectarse con las habilidades que ella ya tiene, porque esto es lo que nos diferencia muchas veces los hombres con las mujeres. Las mujeres ya venimos con el chip de estas habilidades blandas, pero en el camino de la vida, para poder llegar a esos puestos de líderes, las ha tenido que apaciguar y sacar este lado masculino. Entonces yo creo que la invitación de hoy de parte de nosotras y mía personalmente es primero a la mujer que la acompañamos a reconectarse. ¿Cómo te acompañamos a reconectarte con esas habilidades, a creer y a saber que hoy en día son un valor importantísimo, que salgan, bajar un poco este lado masculino y el lado masculino de los hombres, entonces sí conseguir estas habilidades blandas desde los espacios femeninos de la mujer. Entonces aquí es donde viene esta co-creación, que también es algo que hace el coaching, es co-crear una conversación
o crear realmente este espacio de nuevas conversaciones para el futuro. Suena realmente fascinante. Vanessa, invita entonces a nuestros oyentes, por favor. Claro que sí, están invitados todos para el evento que vamos a tener el día de mañana. Justamente vamos a poder trabajar ciertas herramientas con el tema de las habilidades dentro del coaching, ciertas competencias, conjugado con el empoderamiento femenino y liderazgo femenino, aprovechando mañana el Día de la Mujer. Sí, yo quería también comentar que van a empezar un nuevo curso de certificación. Me gustaría, Vanessa, que nos dijeras cuándo arranca ese curso. Perfecto, nosotros estamos arrancando ya la jornada de inauguración el 28 de marzo, así que estamos con las inscripciones abiertas para este nuevo periodo. Tiene una duración de 5 meses, así que, bueno, les invitamos a que nos sigan en las redes sociales como Global You Academy para poder brindarles mayor información. No dijimos dónde era el evento de mañana. No, esto es lo que más nos interesa. Muy bien, perfecto. Ángela, gracias por venir, Ángela de Sousa. Gracias por venir. Y Vanessa Gallardo, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Salgo de aquí llamándote Vanilla. Sí. Y bien, el reloj indica en este momento 10:57 de la mañana. Y así nos vamos por el día de hoy. Estuvimos con ustedes en Conexión Radio, una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa. Tenemos a Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.